Una parte de este vídeo y otros futuros ha sido posible gracias a las aportaciones de los Wisemaníacos aquí presentes, y por las molestias han podido ver el vídeo un día antes de su estreno. Si queréis ver mis vídeos con antelación y otras recompensas, no dudéis en haceros miembros de mi canal o visitar mi Patreon en patreon.com/TheWisemanShow. Y si no, siempre podéis compartir el vídeo, votarlo y comentarlo, porque son gestos que también se agradecen. Muchas gracias. Sí, lo sé. Por si no fueran suficientes los 500 vídeos al día de gente quejándose sobre las IAs, ahora va a parir otro el Wiseman. Pero oye, ¿qué queréis que os diga? Yo, al igual que todos vosotros, también soy una víctima de esto. Y estamos hablando de un problema que tiene tan fácil solución como que se nos haga caso y se actúe al respecto. Y el día en que nos libremos de esta lacra política, social, económica, tecnológica y hasta ecológica, será el día en que nos callemos al respecto. Mucho se ha hablado a lo largo de estos últimos años sobre las IAs generativas, que aquí como siempre las llamaremos indistintamente IA regurgitativas o algoritmos de plagio, así como del denominado AI Slop, nombre al que si nos referimos entre hispanohablantes me parece una burrada que hayamos adoptado el extranjerismo cuando tenemos palabras como bazofia, y que podemos estilizar como veis en pantalla o hasta llamarla de formas creativas, como bazofía. Así como que también se ha hablado mucho de la podredumbre mental que han provocado estas bazofías en la población, al mismo tiempo de su uso para fomentar los intereses de las élites corporativas y del resurgimiento del fascismo. Ah, por cierto, si a alguien le va a chirriar que pronuncie en este caso bazofia como bazofía, tenéis dos opciones: o acostumbraros, o levantar el culo del asiento y participar en la destrucción de las IAs regurgitativas, de modo que jamás volveréis a oírme decir bazofía. ¿Trato hecho? Trato hecho. El caso, que podéis buscar en cualquier parte y no os faltarán vídeos sobre vídeos al respecto, hasta el punto en que todo ello se acaba convirtiendo en una especie de ruido audiovisual. Hay infinitud de argumentos en su contra, pero al final son tantos que no puedo culpar a nadie si los confunde o si no sabe por dónde empezar a elegir. De la misma forma que a ninguno nos gustan los plagios defecados por las IAs regurgitativas, pero a la hora de argumentarlo a algunos les costará explicar por qué más allá de que les parezcan feos, y por ende esta opinión quedará relegada a una cuestión de gustos, cuando lo que sienten en el fondo es mucho más profundo que el rechazo de la antiestética. Es un poco la situación que se resume en saber que una cosa es mala y tener miles de voces diciendo que es mala, pero no poder argumentar una opinión propia. Por ejemplo, todos sabemos que fumar produce cáncer, pero ¿cuántos de vosotros sin buscarlo podríais enumerar los químicos y describir el proceso de la formación del cáncer a raíz del tabaco? O si no, ahí está el asunto de los terraplanistas, que todos sabemos que la Tierra es un esferoide achatado por los polos porque nos lo dijo nuestro libro de conocimiento del medio en primaria, pero ¿cuántos podríais calcular la curvatura de la Tierra tanto matemática como empíricamente? Por tanto, ya que este es un tema que no requiere presentación, pero sí llevo un montón de tiempo queriendo hablar de él y ya lo he abordado sucintamente en vídeos anteriores, lo que voy a hacer va a ser narrar la historia de las inteligencias artificiales para comentar por cuál proceso acabaron corrompiéndose y bastardizándose, hasta esta rama tan odiosa que da mal nombre a las IAs verdaderas. Al mismo tiempo de que condensaré y explicaré los principales argumentos de por qué toda esta bazofía no es meramente antiestética, sino por qué se ha convertido en la estética del fascismo y cómo una buena parte de la población ha acabado rindiéndole culto. De esta forma todos estaremos en la misma página y sabremos de lo que hablamos cuando tengamos que protestar y luchar contra estos intereses corporativos que solo están invadiendo nuestras vidas si no las están destruyendo directamente. La historia de las inteligencias artificiales reales se remonta a mediados del siglo pasado, con promotores como Alan Turing postulando la pregunta de si las máquinas pueden pensar. A partir de ese momento, innumerables experimentos se fueron llevando a cabo para alimentar algoritmos con informaciones concretas, con el fin de que una máquina fuera capaz de recrear el pensamiento humano y hasta ir más allá. La idea de que una máquina fuera capaz de simular la inteligencia y el proceso creativo. Esto llevó a conceptos como el machine learning o aprendizaje automático, es decir, algoritmos que no fueran simplemente capaces de reproducir ideas a partir de la información con la que se los haya alimentado, sino de crear y experimentar a partir de dichas ideas. Y esto a su vez dio pie a resultados como el lenguaje Lisp para que las máquinas fueran capaces de realizar tareas en áreas altamente específicas y que superaran la labor humana. Estamos hablando, por ejemplo, de la identificación de estructuras moleculares en compuestos orgánicos desconocidos. Otros ejemplos serían Eliza, como el primer chatbot capaz de hablar con un lenguaje natural con el fin de emular a un terapeuta, o el Neocognitron,
como la primera red neuronal artificial capaz de identificar patrones visuales. Sin embargo, pese a todos estos descubrimientos y avances, las investigaciones en inteligencia artificial de siempre sufrieron numerosos recortes en sus financiaciones. Básicamente les pasó lo que casi le sucedió a Internet, como vimos de un tiempo a esta parte, que al capitalismo le dices cuánto dinero pueden amasar las corporaciones monolíticas o no te comes una mierda. Y adivinad de aquí a unos cuantos minutos del vídeo a dónde nos va a llevar esto. Llegada la década de los 90, el interés por las inteligencias artificiales fue recuperándose, más aún por la llegada del nuevo milenio, y nuevas vías de investigación se abrieron con el advenimiento de las ideas de un ordenador por cada hogar ahora que un PC cabía en un mueble en vez de necesitar un almacén entero. Y gran parte del secreto fue el papel que desempeñaron las tarjetas gráficas en 3D, el diseño de una memoria artificial a largo plazo, las GPU avanzadas y la implementación de la inteligencia artificial en los videojuegos. El 11 de septiembre de 2001 y la farsa de la guerra contra el terror subsecuente llevaron a una financiación sin precedente por parte del gobierno de los Estados Unidos en modelos de IA de reconocimiento facial y de formas de vigilancia y control poblacional. Y en la década siguiente se fueron poniendo de moda conceptos como IAs personales de bolsillo, de modo que lo que empezó como un resurgimiento de los chatbots para hacer el tonto, acabó evolucionando a asistentes virtuales como Siri. Y aquí es, por desgracia, en donde las inteligencias artificiales reales hasta las generativas de verdad se solapan con los algoritmos del plagio. Pero sí podemos marcar un antes y un después con la aparición de la corporación OpenAI, fundada por Sam Altman, junto a ya conocidos elementos de la galería de villanos del Wiseverso, Peter Thiel, Mark Zuckerberg y Elon Musk. Y esto es lo que nos explica por qué de la noche a la mañana nos vimos inundados por tal súbito maremoto de roña de IA regurgitativas entre los modelos GPT, DALL-E, Copilot y un largo etcétera, en donde de la nada tanto corporaciones como usuarios, y por supuesto los medios de comunicación, comenzaron a propagar la idea de que las IA regurgitativas eran una panacea tecnológica, que podían hacer de todo, desde ayudar a gente que no sabe programar a crear videojuegos de cero, aun si lo máximo que llegaron a hacer fue una demo del Skyroads de 1993, a adivinarte los números de la lotería, solo para fracasar miserablemente. Y entre ellas toda clase de soluciones milagro que incluían crear arte de cero por sí sola, y de una forma completamente barata y sin necesidad de un equipo humano detrás, a la necesidad de crear arte y demás cosas, pero esta vez necesitando agentes, también llamados un equipo humano detrás. Ahora bien, una de las preguntas que cabe cuestionar es en qué se diferencia una inteligencia artificial real y tradicional a una IA regurgitativa, entre otras porque Altman y compañía fueron muy cucos a la hora de adherirse al término inteligencia artificial con el fin de confundir al personal. No, esa es la idea. Literalmente tenemos que partir de la base de que, al igual que existen películas de mierda rollo Ratatouille para que las abuelas se confunden y las compren para sus nietos en lugar de Ratatouille, los algoritmos de plagio existen parasitando el término inteligencia artificial para que la gente no pueda distinguirlas. ¿Veis por qué siempre me he tomado la molestia de diferenciarlas llamándolas IA regurgitativas o algoritmos de plagio? En realidad, y de forma muy somera, estas aberraciones se llaman Large Language Models, o modelos extensos de lenguaje. Algoritmos consistentes en una base de datos que debe ser entrenada alimentándola de absolutamente toda clase de informaciones y en cantidades masivas, con el fin de intentar crear una idea basada exclusivamente en dichas informaciones intentando pasarla como una nueva. Y ahí está la diferencia. Una inteligencia artificial tradicional es una red neuronal artificial, una especie de cerebro tecnológico, que reproduce datos con el fin de realizar labores específicas con precisión, y sus usos varían entre la necesidad de una predicción de comportamientos futuros, la detección de anomalías, la optimización de procesos, o la realización de procesos similares a los humanos dentro de entornos críticos. Por el contrario, un modelo extenso del lenguaje es a todos los efectos un vertedero al que alimentas con absolutamente todo lo que encuentras, y le pides que con toda esa basura cree algo nuevo. Es básicamente como remover un caldero de detritus. Pero claro, como la máquina no solo no cuenta con una capacidad de imaginación, sino que tampoco es capaz de aprender ni comprender lo que se le da, amén de las cantidades masivas de basura con la que se la alimenta, lo único que puede hacer es regurgitar todo ese contenido hasta que el usuario encuentre algo que le parezca lo suficientemente... ¿bueno? ¿creíble? ¿aceptable? De nuevo, esto es someramente,
Pero si tú, perico de los palotes, tienes que enseñarle este vídeo a tu madre o a tu abuelo para que deje de compartir esos posts odiosos de Facebook, es mejor que la explicación sea lo más simple posible, ¿no? Y aparte, lo que importa no es ni siquiera cómo funciona el proceso de la máquina en sí, sino en por qué esto se ha convertido en el aceite de serpiente del mundo tecnológico y por qué es tan peligroso. Ahora bien, teniendo en cuenta que lo único que puede hacer una IA regurgitativa es auténtica bazofía y nunca mejor dicho, cabe preguntarse por qué ha sido capaz de extenderse como el virus que es, hasta permeabilizar en todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas, pese a que ninguno lo hemos pedido, por no decir que la hemos rechazado desde el día 1, nadie la esperaba y realmente nadie necesita esta mierda. Pues la idea más básica y lógica de la que partiremos, entre otras porque ya la hemos visto anteriormente en este canal, es la promesa a las corporaciones de que podrán reducir sus plantillas. A través de la falacia del crecimiento ilimitado, la propuesta de las IA regurgitativas es destruir el máximo número de puestos de trabajo para ahorrarse los salarios y así, al final del periodo fiscal que toque, fingir de cara a los inversores y las juntas de accionistas que la corporación de turno es más rentable. Pero no porque haya obtenido beneficios, sino porque se han recortado el máximo número de trabajadores. Y es que ya todos sabemos a estas alturas que los inversores, las juntas de accionistas y los directivos son gente que están donde están no porque sean grandes mentes estratégicas o porque sean capaces de crear nada, sino por su capacidad de amasar inanimemente grandes fortunas independientemente del producto por el que estén invirtiendo o su utilidad. Como ya llevo diciendo un buen tiempo, los jefazos lo pueden ser tanto de Activision Blizzard como del Burger King, del Zara o de la farmacia de mi pueblo. Y como son incapaces de entender el proceso de elaboración de ningún producto, conceptos como el mimo y el cuidado, la artesanía, el coste humano o el valor propio del dinero, irónico habida cuenta de las cantidades que amasan cual dragones en pilas de oro, se piensan que las cosas salen solas de la nada, que los trabajadores están por estar, como si fueran garrapatas pegadas a un negocio, y que los salarios son un sacrificio a coste perdido en lugar de la compensación e incentivo que son para el resto de los humanos por el trabajo que están realizando. En definitiva, que los directivos, los inversores y las juntas de accionistas no son más que autómatas de carne al servicio del sistema económico capitalista. Y como son autómatas, la idea de poder automatizar procesos creativos, conceptuales y demás es algo a lo que se aferran como si fuera un clavo ardiendo, porque su percepción del mundo es justo la opuesta a la del resto de seres humanos. Y ya sabemos todos los resultados a estas alturas, así como que es evidente por qué empezaron a destruir empleos empezando por el mundo artístico. Ya conocemos casos como el de la serie Invasión Secreta de Marvel, que utilizó IA regurgitativas y algoritmos de plagio para defecar una cabecera tan febril como fea. Y no por ningún componente artístico que una máquina pudiera realizar por encima de manos y mentes humanas, sino porque la idea tras el uso de estos algoritmos de plagio no es algo que quede bonito o resultón, sino todo lo contrario. Es el epítome del como quede, quedó. El desprecio al trabajo humano, a que haya alguien detrás revisando a modo de control de calidad. ¿Quién se acuerda de la vergüenza ajena que dio aquel anuncio de Coca-Cola hecho por IA? Una tradición del periodo navideño que desde hace muchos años son las extravagantes campañas publicitarias de marcas como Coca-Cola para celebrar dichas festividades, solo que ahora, más recientemente, la corporación se dijo: ¿por qué no nos quitamos a todos los actores y los equipos artísticos y contratamos a unos vendedores de aceite de serpiente para ahorrarnos las pelas? Partiendo de los datos del nido de víboras donde esto se perpetró, la IA regurgitativa tuvo que renderizar 10.000 fotogramas, crear 5.000 segmentos e involucró a más de 40 equipos de matados a lo largo y ancho de Norteamérica, Sudamérica, Europa y Asia, y el resultado fue un vergonzoso batiburrillo de caras derretidas, camiones no euclidianos con logos de Coca-Cola puestos igualmente a mano porque a tanto no llega la IA, y engendros avisales recién excavados de las profundidades del Valle Inquietante. Sí, la verdad que sí se nota la diferencia. Y como era de esperar, en este 2025 la corporación ya ha anunciado que ha decidido hacer oídos sordos a las críticas porque a partir de ahora este será su nuevo modelo de publicidad. Hoy, si os alarman estas cantidades numéricas, ahora en un rato os explicaré de dónde vienen. Todas estas faltas de cuidado que cualquiera a simple vista podría notar, a lo que se suman otros eventos putapénicos como el del ayuntamiento aquel presentando carteles con niños licuados, o infamias como el llamado filtro Ghibli, no es un error de lo que se quiere implementar, sino una característica inherente, una declaración de intenciones del desprecio al arte que se quiere sustituir y a la gente tras él. La doble idea tanto de que el arte es algo que debe ser destruido y despreciado, pues en realidad no sirve más que como una herramienta para ganar dinero, literal contenido que explotar,
Como que las audiencias son tan estúpidas que no son capaces de darse cuenta de que algo es una mierda porque solo existen para consumir ciegamente. Un desprecio que ha llegado a ejemplos como los intentos de las corporaciones de destruir oficios como todo lo relacionados con la producción cinematográfica, ya sea con la introducción de actores hechos por IA, como los patéticos intentos de crear películas enteras a través de algoritmos de plagio. Tretas como la actriz Tilly Norwood ya no es que simplemente existan para sustituir a actores y actrices de carne y hueso sin más y ahorrarse sus salarios, mientras son una amalgama de los rasgos físicos de dichos actores y actrices tomados sin su permiso, sino que su razón de ser es tan transparente como que una actriz de IA no se puede manifestar, no puede consentir, y siempre hará lo que le ordenen. Lo que hace que el hecho de que tenga perpetuamente una apariencia de estar a punto de cumplir los 18 años provoque una especial dentera. Al consumidor le da igual de que lo que está viendo está hecho por IA. Dicen desde la productora Blumhouse, que recientemente se vendió a Meta para producir películas hechas por IA. ¡Idos a tomar por culo! Quiero decir, veo bazofía como este de Heist, una pinícula, porque película no es, en donde el banco es incapaz de tener su propio letrero bien escrito. El coche de la persecución, el atracador y los coches patrulla cambian constantemente según el plano. Las matrículas son borrones, todo Cristo corre como en un videojuego, y media ciudad está en llamas sin motivo, y lo único que puedo hacer es escurrirme en el asiento de la vergüenza ajena. Luego ves los comentarios y ¡uy! Parece que a la gente sí le importa si algo está hecho por IA. Vale, sí, esto está años luz de aquellos abominables vídeos de Will Smith comiendo espagueti. Pero si esto es todo lo que puede hacer una IA, apenas 2 minutos de planos tan inconsistentes como feos y contradictorios, pues prefiero seguir viendo películas hechas por personas, gracias. A ver, alguien podrá preguntarse que qué diferencia esto de, por ejemplo, una película de animación en 3D. Pues principalmente que la animación es un proceso humano en donde se tiene constantemente un control. Existe un equipo de artistas vigilando en todo momento porque el modelo y la fluidez funcionen fotograma a fotograma. El objetivo es crear naturalidad de movimiento, y sucede toda una serie de procesos para que se llegue al resultado deseado. Por su parte, y en esto nos adentraremos más adelante, las IA regurgitativas son un modelo probabilístico. Es el equivalente a pulsar F5 constantemente para que un algoritmo de plagio haga automáticamente algo en base a los parámetros establecidos sin control de lo que hace, hasta que la persona detrás decide que la toma es lo suficientemente buena. ¿Por qué en este caso el coche o el atracador cambian constantemente? Porque la IA no tiene idea de lo que hace. Simplemente le han dicho que el coche es verde y de los 80 y que el atracador tiene bigote y viste de marrón. El resultado es RNG, aleatoriedad pura y dura. La máquina no aprende por cada vez que se pulsa el botón F5. Como quede, quedó. Y 3/4 partes de lo mismo con lo de la ciudad en llamas. Simplemente el que cagó este truño puso en la IA que es una pinícula cruda de los 80, y lo que la IA entiende por crudeza es que las cosas estén en llamas, por la mera sugestión de que las ciudades en llamas para los seres humanos es un concepto bastante escalofriante. ¿De verdad merece la pena esto por encima de equipos enteros de animadores, artistas, técnicos e ingenieros que están para hacer bien las cosas ya desde el principio y que todo sea cohesivo y coherente? Porque esa es otra. Aun si las IA regurgitativas fueran capaces de crear auténticos largometrajes prácticamente imperceptibles de una obra real, yo seguiré prefiriendo lo real porque, al menos, varias familias pueden comer gracias a su trabajo. Al contrario que en una obra hecha por IA regurgitativa, en donde un estafador ha introducido una orden, la maquinita lo defeca partiendo de un banco de imágenes robadas, y él se llena los bolsillos sin haber hecho nada, mientras se autoproclama artista. Por eso, y porque al menos una obra realizada por artistas de carne y hueso tiene algo que contar, al contrario que una estética vacía sin mensaje que no llega ni a distracción audiovisual. Pero esto no solo queda relegado al mundo del cine. Muchos de los que me seguís venís del mundillo de los videojuegos, ¿a que sí? ¿Creéis que estáis a salvo vosotros? Pues como respuesta, aquí os dejo una muestra de concepto de lo que esta caterva de tecnotarados quieren que sea una generación entera de videojuegos hechos por IA. Disfrutad.
Esto no es una parodia, sino una prueba de concepto real creada por un miembro de esta tecnosecta con todo el orgullo para presentarlo a inversores y ejecutivos. Claro, nosotros vemos esta pesadilla febril y la aborrecemos tanto que solo podemos mofarnos de ella. Pero recordad que las juntas de accionistas no están compuestas por seres humanos, sino por autómatas de carne. La especie ejecutiva, vamos a llamarla. Y como ya hemos visto en incontables ocasiones, estos seres, aparte de nosotros los humanos, no saben lo que es un videojuego más allá del concepto de que son cosas caras que dan dinero si se invierte en ellas. Que se les presente el concepto de un videojuego procedural hecho sin trabajadores y por tanto sin tener que pagar salarios, que estéticamente parezca realista pese al batiburrillo incognoscible de lo que pasa en pantalla, y que se les ponga como guinda la promesa de que ganarán mucho dinero, es algo en lo que tiempo les faltará para invertir. Coño, ¿no salió recientemente que el niño hombre de más ya amenazaba con estar a punto de lanzar sus propios videojuegos hechos por IA regurgitativas? Que bueno, a eso se le añada las inversiones en IA regurgitativas para recortar salarios de la nueva junta directiva de EA tras su compra por el régimen saudita y el yerno de Trump. Porque al final lo que se le está haciendo al mundo del arte es la perfecta representación de lo que son las IA regurgitativas y los algoritmos de plagio. La destrucción de algo humano y creativo que hace feliz a la gente para obligarla a perder tiempo con una bazofía que carece de metas, significado o atisbo alguno de vida. Pues así con todo. Pues esto no va de destruir los empleos de los artistas como el principio de esta burbuja, sino que es la destrucción de la clase trabajadora a favor de su total empobrecimiento, de modo que pasemos de trabajadores a esclavos. El arte fue la punta de la lanza, y si no me creéis, ahí van unos pocos ejemplos. Un intento alarmante fue la estafa por parte de Amazon de implementar la tecnología Just Walk Out. A través de lo que prometió que era una revolucionaria nueva IA, Amazon puso en marcha una serie de supermercados llamados Amazon Fresh, por los cuales los clientes, controlados en todo momento por un sistema de cámaras, podrían comprar lo que quisieran y simplemente salir sin tener que pasar por caja, porque todo quedaría registrado en sus cuentas de Amazon automáticamente. Por supuesto, la principal premisa de esto era la destrucción del empleo de los cajeros de los supermercados a los que se sustituiría por una IA. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que acabó descubriéndose que en realidad dicha IA apenas existía, puesto que el supermercado en realidad estaba siendo supervisado por 1 millar de esclavos salariales en la India, mientras que la IA simplemente estaba para recolectar datos e imágenes de los clientes para añadirlos a su banco de datos regurgitativos. Y justo cuando salieron las noticias, Amazon decidió cancelar el proyecto. Esto es a lo que me refiero. Independientemente de las excusas que surgieron de que no, es que en realidad esto era un globo sonda para saber si la gente estaba dispuesta a comprar en tiendas automatizadas por IA, los resultados hablan por sí solos. Es, como digo, la expresión del desprecio de la especie ejecutiva a los trabajadores, la destrucción de empleos de llegar a tener una IA capaz de ello, o, en su defecto, su sustitución por mano de obra semiesclava porque lo que cuesta el salario de 10 cajeras lo cubren con 1000 esclavos hindúes. Al mismo tiempo del engañabobos que supone que las corporaciones extraigan con ello imágenes y datos sin permiso de sus clientes. Ya existen en la actualidad reportajes y documentales sobre cómo una buena parte de la labor de las presuntas inteligencias artificiales ni siquiera están llevadas por máquinas. En realidad, cómo funciona el tinglado es que, a través de las agencias de recolección de datos que plagan nuestras redes, se subcontrata mano de obra esclava o semiesclava en el tercer mundo para que sean estos trabajadores invisibles los que identifiquen, clasifiquen y recopilen dichos datos a cambio de un salario de céntimos al día. Y esto incluye tanto información médica llevada a cabo por gente que no tiene ni idea de medicina como contenidos sumamente brutales, para que luego las corporaciones de IA regurgitativas lo vendan todo como que han sido sus máquinas las que han hecho todo el proceso. The unseen, untold story of this AI revolution is the massive amount of cheap labor needed to shovel all the data into big tech's search engines. So companies like Meta, OpenAI, Microsoft and Google can claim our lives are being made better. Joan, Michael and Chi-Chi are that cheap labour, earning just cents a day. They call themselves data labellers. Medical scans have been assigned to Joan. She's had to describe and label the heart's arteries to help doctors diagnose patients. And I have not trained medicine or
I never thought, even when I was a kid, when people were being asked, what do you want to do when you grow up? It was nothing to do with medicine. No. Shouldn't they have doctors and medical experts looking at these images to describe them properly? We think the same too. And that is why I'm saying AI is not 100% correct, because we are the ones who are given this data. Untrained workers labelling medical results should be deeply concerning. But other tasks are outright exploitation, labelling and describing explicit content, so AI can let the rest of us know that content is too disturbing to watch or read. One of Chi-Chi's tasks was cannibalism, asked to explain the taste of human flesh. But the examples get worse. I'm meeting AI worker Michael on the outskirts of Nairobi. Heartbreaking family medical challenges led him to this work. One of his young sons suffered horrific burns. Then his other little boy got cancer. Crippling medical bills of $20,000, unable to work normal hours. Working flexible hours from home in the exciting space of AI seemed like a perfect solution for Michael. So you took the projects because you had no option? I had no option. That's how they took advantage of me at that time. He started basic labelling, but needed more AI work. And it was offered, but the tasks took a dark turn. That is when I came across another platform that offered me pornography work, where like you're given pornography videos and you're like supposed to put tags on them. So you're supposed to first of all put yourself in the minds of the 8 billion people on the face of the earth, and you're like, if someone is searching for this pornography, let's say in Australia, what tags are they supposed to search? And I'd imagine the pornography had all sorts of extremes in it. The things I saw I would never even want to talk about. Right. How do you label a 13-year-old? 13-year-old. On a hardcore session. Recientemente, con respecto a la publicación de este vídeo, también han salido reportajes y artículos con respecto a las llamadas granjas de brazos, situaciones de esclavitud en el sureste asiático, en donde los trabajadores están obligados a realizar tareas domésticas una y otra vez con cámaras pegadas a la cabeza, de modo que los datos de movimiento las reciban las compañías que ya nos andan intentando vender la moto de los esclavos robot. Y sí, en este primer cuarto del siglo XXI no habremos alcanzado los coches voladores, pero ya tenemos literales esclavos robot. Pero no la robochacha de los supersónicos, sino robots humanoides controlados por una IA que constantemente están recolectando datos tanto de nuestra casa como de nuestra intimidad, bajo la promesa de que esto no se va a vender a ningún sitio, mientras el saco de tuercas intenta y fracasa patéticamente en realizar toda clase de tareas domésticas por su cuenta, y necesitando 10 veces más tiempo para poner el lavavajillas de lo que tardaríamos nosotros. Por supuesto, como esto tiene pinta de ser un timo de campeonato, podemos hacernos a la idea de que, más que las granjas de brazos o una IA, lo que alimenta el movimiento del robot es un equipo de esclavos salariales del tercer mundo que lo controlan remotamente y a todas horas. Y, por supuesto, nada ni nadie asegura que este extraño al que estás dejando entrar en tu casa no te vaya a mirar mientras duermes, te ataque o queme tus pertenencias porque os separa un planeta de distancia. El operador no recibirá consecuencia de ello, y encima cualquier cosa que haga estará facilitada por una literal armadura control remoto. Pero al final, ya lo veis, el objetivo que los tecnócratas tras las IAs regurgitativas y las estafas en torno a artificios nada inteligentes no es la facilitación del empleo. Sí, está la excusa de que todo esto de las IAs regurgitativas solo está para volvernos más eficientes. Pero no, nadie quiere ser más eficiente. La gente quiere vivir. Es lo que se suele decir de no queremos que una máquina se encargue de nuestro arte y nuestra vida para que podamos trabajar más, sino que las máquinas se encarguen de nuestro trabajo para que podamos dedicarnos a nuestro arte y nuestras vidas. Y al final ya veis cuál es la realidad. Esto jamás ha ido de facilitarnos la existencia, del fomento de una renta básica universal mientras se recortan horas de trabajo para que podamos disfrutar más de nuestro tiempo, sino la literal destrucción de empleos para cimentar un mayor empobrecimiento de la población, mientras las corporaciones inflan sus márgenes de beneficio. Y, paralelamente, el estallido de las IAs regurgitativas y los aceites de serpiente tecnológicos resulta que no son más que pasos añadidos a la sempiterna práctica de las corporaciones de subcontratar las labores a mano de obra esclava en países del tercer mundo. Es más, hablando de destrucción de empleos,
Voy a poner un ejemplo de qué es lo que se está intentando hacer con nosotros los traductores a través de una experiencia laboral que me sucedió relacionada con las IA regurgitativas. Esto, vale, sí, es prueba anecdótica y todo lo que queráis. Pero como alguien que trabaja en un sector amenazado por las IA regurgitativas, os puedo comentar como testigo directo otro ejemplo más que supone dicho desprecio tanto para los trabajadores como para las audiencias. A modo de contexto, yo en mi trabajo real soy localizador de videojuegos y traductor audiovisual, y en mi canal tengo algún que otro vídeo al respecto, destacando uno sobre por qué existen las malas traducciones en los videojuegos, y explicándolo bien mascadito porque creo que es un tema bastante interesante que simplemente tirar del clickbait y reírse de la localización del Final Fantasy VII diciendo que este es poco menos que el pecado original por el que tenemos que seguir pagando los localizadores hasta el día del juicio final. Hace unos años, allá por la pandemia, me ofrecieron un trabajo de traductor audiovisual por IA generativa. Yo estas cosas las odiaba y las sigo odiando, pero evidentemente ni estaba el horno para bollos porque, en fin, la pandemia, y porque, como mínimo, al menos me serviría para conocer al enemigo desde dentro, a ver cómo funcionaba. Nos tocó traducir una serie de animación que, por motivos de contrato de confidencialidad, no puedo decir cuál es, de modo que me vais a disculpar si entre medias pongo imágenes de cualquier otra cosa para no tener la pantalla en negro. Dicha IA de mierda no era simplemente una suerte de intento patético de traductor automático a partir de lo que captaba de un doblaje, sino que también se dedicaba a doblar al español, y mi trabajo, presuntamente, consistía en que yo revisaría el resultado para corregir defectos tanto de traducción como de doblaje automático y darles el visto bueno. Eso en teoría. Esto es lo que pasó en realidad. La calidad de la traducción era mala, no lo siguiente, de niveles de traductor de Google, a lo que había que añadir que apenas lograba entender lo que decían los personajes. Conclusión, que al final tenía que hacer yo una traducción de cero y a mano alzada, porque este programa revolucionario no podía traducir dos tristes palabras seguidas sin cagarse encima. Pero luego estaba el doblaje, del cual no era solo que la sincronización labial fuera imposible porque no había nadie al volante a la hora de ajustar, sino que las voces imitadas eran una birria. ¿Qué tenía que hacer yo? Pulsar el puto F5 una, otra y otra vez hasta que generara lo más cercano a algo tragable. Porque, de nuevo, al contrario que en una labor artesanal traductológica y de doblaje con personas de carne y hueso, una IA regurgitativa es un caldero de mierda en donde de forma probabilística te salen los resultados y tú simplemente te quedas con lo más cercano a lo que buscas. ¡Ojo! ¡Lo más cercano! Y lo más cercano iba desde... bueno, al menos ya ha soltado una frase medio decente, a... ¡puta madre! ¡Por fin ha dejado de emitir los sonidos del Averno! Y bueno, con cosas tan sencillas como preguntas, exclamaciones, gritos o risas, apaga y vámonos porque era literalmente incapaz de procesarlas. De hecho, para que veáis la clase de estafa que esto era, el sectarismo imperante en torno a las IAs del que luego hablaremos, y la luz de gas a la que se intentaba someternos, he de comentar que dicha serie contenía canciones. Y si ya la IA de mierda requería de tirarse el día entero pulsando F5 para que saliera, algo como un personaje cantando era el acabose. Pero en el sentido en que la propia IA daba como resultado el personaje hablando a grito pelado. Fui a hablar con el supervisor, que al mismo tiempo era el dueño de la empresa, un tecnobro tarado de esos, y le dije que no podía hacer que esto funcionara. ¿Y sabéis qué me contestó? No, a ver, es que lo que pasa es que tú no te enteras. A la IA no le pasa nada. No es que no pueda procesar canciones, es que este personaje no está cantando, está gritando con música de fondo. Vale que no os puedo decir qué serie es, pero imaginaos cualquier obra donde un personaje cante. Los Simpson, Mary Poppins, la que sea. Estáis viendo y oyendo las canciones, literalmente los personajes cantan en pantalla frente a tus ojos y oídos. Y de repente aparece un jamo intentando convencerte de que las canciones no existen, que nadie está cantando y que simplemente estás oyendo a gente gritar con música de fondo mientras te insisten que es tu percepción del mundo la que está errada, que no confíes en tus sentidos porque para eso está la IA. Yo os digo, apenas duré 2 semanas ahí antes de mandarlo todo a la mierda, porque al final estaba yo haciendo el doble de trabajo que habitúo a hacer en la mitad de tiempo y cobrando lo mismo que mi sueldo normal. Aparte de que mi curiosidad ya estaba saciada, ya había visto todo lo que había que ver, y era justo lo que me imaginaba. Y encima en un ambiente donde el mensaje, como veis,
era que tus sentidos de humano son inferiores a una máquina incapaz de traducir y doblar sin cagarse encima, que funciona a base de erosionar el botón F5. ¿Os acordáis de lo que comentamos antes con el anuncio de Coca-Cola hecho a partir de bazofía? Las obscenas cantidades de equipos humanos generando decenas de miles de escenas para que el resultado sea una mierda pinchado en un palo y como quedó, pues es el mismo proceso. Porque las IA regurgitativas no funcionan, no generan, no piensan. Es tal cual la instrumentalización capitalista del concepto de los infinitos monos con infinitas máquinas de escribir, a ver si uno aleatoriamente escribe una obra de Shakespeare. Ese es el mensaje. El desprecio manipulativo tanto por tu trabajo como hacia la audiencia. Y, por supuesto, huelga decir que dicho proyecto se acabó destapando que estaba hecho por IA, porque la gente no es tonta, y se coscó al instante, porque al final las traducciones que aceptaron fueron las de la máquina por encima de ninguna corrección humana. Y como eso, muchos ejemplos más. Coño, ¿qué es lo que pasa actualmente con las IA regurgitativas de mierda intentando traducir y doblar automáticamente vídeos de YouTube, solo para que te salgan de base los títulos más artificiales que te puedes echar en cara, o las voces robóticas más grimosas jamás oídas, mientras te hablan en lo que solo puede calificarse como su propio idioma creado a través de calcos lingüísticos? Y lo peor de eso es que el doblaje automático de los cojones sí me consta que destruye empleos. Y no porque un traductor automático o un algoritmo de plagio nos haya adelantado a todos hasta el punto de dejarnos obsoletos, sino que una de las cosas que suelen hacer los chavales que acabamos la carrera de traducción es utilizar la subtitulación y la traducción de subtítulos de vídeos en YouTube con el fin de ir creando un currículum. Era una forma de empleo autónomo. Pero eso ya ha dejado de existir porque los creadores de contenido no van a gastarse el dinero para que les traduzca alguien los subtítulos de sus vídeos, si una IA de mierda tira de doblar automáticamente una guarrería hecha a partir de traductor de Google. Y si queréis saber más del tema, os animaría a ver el vídeo que hice sobre las traducciones de los juegos, en donde ahí también cubro el estado de la industria de la traducción a causa de las agencias de las IA regurgitativas de los cojones. Pero esto no se trata de simplemente el robo de empleo, sino que dicho robo de empleo conlleva tanto el robo de arte como de datos. No es un secreto en absoluto que para que una IA regurgitativa funcione necesita un banco de datos previo inmenso, y debido a que el ingrediente secreto es un infinito desprecio por la vida y la sociedad humanas, dichos bancos están alimentados de un ilimitado número de obras tomadas sin permiso, desde todas las obras de arte habidas y por haber, hasta todas las imágenes y textos existentes. Es de ahí que estos algoritmos sean de plagio, porque pese a ser una sopa, una pasta horripilante de cosas amalgamadas y descontextualizadas, el resultado no solo está hecho con cosas tomadas sin permiso, sino que en la mayoría de los casos existe para replicar aquello en lo que se basa. Lo cual es uno de los principales motivos por el que innumerables artistas llevan todo este tiempo uniéndose. Pues ya el colmo no es que se les plagie su trabajo, sino que dicho plagio existe para robarles su trabajo volviendo su trabajo contra ellos. Cosas como el abyecto filtro Ghibli existen fusilando sin permiso alguno fotograma sobre fotograma de sus películas con el fin de regurgitarlas en una amalgama fea e inhumana. No es simplemente una pátina que sirve como una mala imitación de estilo artístico para cualquier basura que se pida, sino que el hecho de que cualquiera pueda hacer de todo con ella, empezando por propaganda fascista habida cuenta de los mensajes de las películas de este estudio de animación, es el insulto definitivo que se le puede hacer a cualquier artista. Pero esto no se centra únicamente en los artistas. ¿Por qué creéis que actualmente no hay servicio tecnológico que no contenga IA regurgitativas o excusas para sacarnos los datos como lo de la verificación de edad? Desde las actualizaciones recientes de nuestros móviles con acceso a nuestras pulsaciones de teclado o historiales, a aplicaciones como WhatsApp, nuestros sitios de correos electrónicos, nuestras redes sociales, páginas como Patreon, nuestro propio Microsoft Word. ¿De dónde creéis que salen los datos de los que se alimentan? Ninguno estamos a salvo ya, pues las IA regurgitativas no se han quedado meramente en el arte, sino que también nos están robando nuestras formas de expresión, nuestra escritura, nuestras conversaciones y nuestros hábitos. Y al mismo tiempo que existen para robarnos e imitarnos sin permiso, dicho robo de datos también va a parar a las corporaciones que trafican con ellos. Ya hablé en vídeos anteriores de esto, pero la economía de la web 3.0 será una centrada en el tráfico de nuestros datos personales, en el puro control poblacional a través no de la violación de nuestra intimidad, sino la total erradicación de esta junto a todo contexto que no sea el de nuestra servidumbre, como engranajes del sistema capitalista. Esto va de control, y, como ya comenté recientemente en vídeos como el de la censura, no hay excusa que estas corporaciones no estén dispuestas a utilizar para acceder a nuestras vidas personales.
Hablando de arte, plagios y demás vainas, otro de los mejores argumentos que podemos encontrar contra las IA regurgitativas y los algoritmos del plagio es la clase de podredumbre mental que nos provoca esta bazofía, lo cual es justo una consecuencia de dicho plagio masivo y que nos afecta directamente. Como ya se venía sospechando desde hace un tiempo, y según sugieren recientes estudios con respecto a la publicación de este vídeo, el uso de las IA regurgitativas es capaz de erosionar las capacidades críticas y creativas, así como que su uso fomenta la adicción y la dependencia. El motivo es que el cerebro es un órgano que debemos ejercitar continuamente. Cada esfuerzo mental que realizamos ayuda a su desarrollo. Desde la creación artística a la redacción, la escritura, leche, hasta yo mismo produciendo este mismo vídeo, absolutamente todo lo que creamos en nuestro día a día requiere un esfuerzo mental que estimula y ejercita al cerebro. Sin embargo, debido a que la promesa bajo la que se han vendido desde siempre los algoritmos de plagio es la de la pereza, el fomento de la vagancia y la esterilidad creativa, el ¿para qué voy a pensar y esforzarme cuando la máquina ya piensa y crea por mí? El resultado más evidente es que las IA regurgitativas evitan el esfuerzo, evitan el interés y evitan la creatividad de la persona, a la par de que el chute de endorfinas que supone el sentir que uno está saltándose todo lo chungo para conseguir lo mismo, es lo que provoca una dependencia. Es un placebo que a uno le hace sentir como si tuviera una panacea en sus manos. Y al final no solo las capacidades creativas y críticas se erosionan a través de la creación de bazofía, sino que cuando uno la acepta, cuando uno se convierte en ese más bajo común denominador, que es incapaz de fijarse en nada, o aplicar un criterio, porque para eso se pone todas sus esperanzas en que la máquina piense por él, lo que tenemos es la subsecuente destrucción cultural, artística e intelectual, para sustituirla por una sopa de contenidos tan estéril como de fácil consumo. Y esta no es una cosa que suceda al mero usuario de estos algoritmos de plagio, sino que la burbuja tecnológica está haciendo todo lo posible para empujarnos a los demás a caer en esta trampa. De ahí que fuerce su omnipresencia en todo lo que tenemos y utilizamos en nuestro día a día, aun si es en contra de nuestra voluntad. Porque lo que busca es que incluso aquellas personas que crean algo dejen de hacerlo, para que dependan de dicha maquinita que piensa y crea milagrosamente por ti, sin que tú tengas que realizar un solo esfuerzo nunca más. Aun si luego resulta que toda esa creación es auténtica basura regurgitada. Y creo que un ejemplo bastante divertido que acabé experimentando en mis carnes fue cuando YouTube, por ejemplo, nos forzó a los creadores de contenido a tener una pestaña de creación de vídeos con IA regurgitativa bajo la excusa de inspirarnos. Para que estemos todos en la misma página, esta es la dirección que YouTube está apuntando para los creadores de contenido. Una sección entera dedicada a la creación de vídeos mediante algoritmos de plagio, que simplemente regurgitan tu propio contenido en base a tu trabajo. Trabajo que, por cierto, no hemos dado ninguno nuestro consentimiento para alimentar sus ideas regurgitativas de mierda, de modo que no solo esté repitiendo tus mismos temas una y otra vez, sino que te escribe ideas y poco menos que te redacta los guiones de la forma que solo un plagiador sin talento puede imitar. Y teniendo en cuenta las herramientas que hay actualmente entre IA regurgitativas de creación de contenido y de voz, pues no me extrañaría que el siguiente paso fuera incluir ambos de cara a que YouTube entera sea otro vertedero más de vídeos hechos por IA. De hecho, el nivel de vagancia es tal que desde ya hace un buen tiempo tenemos la oportunidad de responder a los comentarios con un solo clic para soltar la verborrea más psicofántica que solo una IA regurgitativa de mierda puede crear. Bueno, pues el caso es que el día en que salió pulsé accidentalmente sobre ella y los resultados, he de decir, me sorprendieron. Pero no de la forma que los tecnócratas de YouTube querían. Como es evidente, el algoritmo de plagio no solo es incapaz de comprender contextos o significados, sino que la ensalada de palabras que realiza solo existe para fingir ser provocativa, evocadora y enganchar artificialmente a la gente mediante sentimentalismos baratos, porque el contenido en sí no lo quieren ni los pájaros. Que Smiling Friends es una oda a la apatía, pero si es lo contrario. Y ya, bueno, la portada generada por IA regurgitativa de amigos sonriendo o ñordos abstractos es la puntilla. Y eso es aún mejor de lo que me salió el día que descubrí esta bazofía, porque me salieron unos niños sonriendo mientras se ahogaban en un literal mar de pintura. Y ya tratar el vocablo papucho furro como si estuviera hablando de una tendencia artística es el acabose. ¿Sabéis de dónde viene eso? De cuando este año estuve haciendo directos del Final Fantasy XIV con mi nuevo personaje, Skill Issue, al cual en los primeros capítulos lo llamaba así. Las risas para callar el llanto también están aseguradas durante las pruebas que realicé el día del descubrimiento.
es que te tienes que reír con conceptos como la insoportable pesadez de ser un gamer. Las sugerencias de usar IAs para poner a parir a las IAs y al capitalismo que las ha hecho posibles, o intentar engañarme para que cree otro metaanálisis de los Silent Hills 1 y 3. Y aún así, mi favorito fue cuando en mi canal de diferidos de los directos que hago, repositorio de la Weismaniosis, la puta IA de mierda me invitó a crear un vídeo sobre el diseño cabezón del Facundoverso. El Facundoverso es como llamé en un par de ocasiones a los juegos no canónicos de la saga Metal Gear, como los Acid, el Ghost Babel o el Metal Gear de Engage. Pero ya está, es solo que a Snake lo llamo Facundo y nada más. No tiene nada que ver con personajes cabezones. Pero, ¿lo veis ya? Porque si en lo que a YouTube respecta estos casi 10 años que llevo creando vídeos no sirven más que como contenido que robar y condensar para vomitármelo en la cara, mi vuelta de las tornas es demostraros cómo las IA regurgitativas son incapaces de crear nada, mucho menos expresar, porque no es que no tengan nada que decir, es que son incapaces de entender lo que están haciendo y diciendo. En resumidas cuentas, que este es el mejor ejemplo de para lo que sirven y cómo funcionan las IA regurgitativas. Es el robo de datos y obras sin consentimiento ni permiso de los autores, con el fin de sustituirlos, de relegar sus palabras y hechos a mero contenido sin importar el contexto, la significancia o la veracidad de lo demostrado. Ya no es siquiera una sopa de contenidos, sino literal bazofía. Un ruido de fondo que artificialmente busca provocarnos con ensaladas de palabras que hablan mucho sin decir nada. Y en el caso de YouTube específicamente, este es su juego. El forzarnos a pasar por el aro de utilizar IA regurgitativas para inspirarnos a hacer vídeos de IA, en una plataforma en donde todo lo que no sea contenido original es castigado y penalizado con los sistemas de mierda de bots de copyright. Y este es uno de los motivos, como ya vimos anteriormente, por los que plataformas como YouTube quieren nuestros datos y nuestro historial, para escupirnos en la cara y decirnos que este es el futuro de la creación de contenido, que todo en lo que llevamos décadas trabajando no ha servido para otra cosa que para ser alimento de algoritmos de plagio. Es la ironía más cruel posible, castigar a los creadores por no ser originales mediante bots y sistemas draconianos de copyright, para luego literalmente robarnos nuestro trabajo, plagiarlo y amalgamarlo todo en contenido reciclado aún menos original. Y bueno, esto dentro de YouTube para el ejemplo con sus pocas décadas de historia, que si el ejemplo lo extrapolamos afuera, entonces el desprecio se expande por defecto a absolutamente toda la historia de la humanidad, lo que incluye nuestras experiencias, nuestros lenguajes, nuestras culturas y nuestras artes. Pero, ¿queréis saber realmente a quién va dirigido todo esto? ¿Quién es el usuario principal de todos los algoritmos de plagio por la parte de los consumidores? Porque no son los creadores, no son los artistas, no son los actores, los escritores o los cantantes. No es, en absoluto, nadie que se haya tomado la molestia de esforzarse y aprender para realizar una obra propia y con ella expresarse. Y tampoco es, en definitiva, nadie que pueda beneficiarse en su trabajo o creación de algoritmos de plagio, sino justo la gente opuesta. Aquellos que no ven la creación más allá de como el mero medio para conseguir fines lucrativos. Es tal cual algo dirigido a gente que no aprecia ni sabe crear nada, por no decir que son genuinamente ignorantes de lo que implica el propio arte, hasta el punto de tratarlo con el más absoluto de los desprecios. Peor aún, dicha ignorancia no es algo que se trata enseñando y educando a apreciar el arte, porque realmente les da igual. En sus cabezas solo ven la generación de contenido como una forma de ganar dinero. Vamos a empezar por el principio. El arte en sí, tal y como lo conocemos, no es solo lo que aparece en los museos. No son simplemente los cuadros y las esculturas que tenemos que memorizarnos en la secundaria, para luego vomitarlo todo en el examen, sacar un 5 raspado y luego olvidarnos de que existen. Dicho de otro modo, ¿por qué nos repele el arte de las IAs? ¿Cómo es posible que pueda gustarnos un dibujo o una ilustración, pero luego si descubrimos que está hecha por un algoritmo de plagio perdemos todo el interés? Pues sencillamente, porque el arte es una labor comunicativa del artista con su audiencia. Nos demos cuenta de ello o no, y ya os digo que la mayor parte del tiempo es un proceso subconsciente, lo que importa de un arte no es la mera estética, sino que apreciamos lo que se nos comunica, lo que se expresa, una expresión y una sensibilidad puramente humanas que generan en nosotros genuinas sensaciones.
El medio es el mensaje, como exploraremos de aquí a un rato en este mismo vídeo. Es más, ¿por qué creéis que en los exámenes, después de soltar todo el mondongo del óleo sobre el lienzo y demás paparruchas, luego nos tocaba soltar la historia tras la obra que tocara? Pues porque el arte en sí es una historia con la que empatizamos de una forma u otra. Es más, ya no es que se trate de una labor comunicativa del artista con su audiencia, sino que la otra cara de la moneda de la creación es precisamente el proceso de crear, lo que descubres, lo que comunicas como artista. De nuevo, esto va mucho más allá de los museos y los libros de texto. Da igual si es un niño que con ceras y un folio quiere expresar lo que quiere a sus padres, los pintafurros que te encuentras por redes sociales con sus dibujos para pajilleros, cualquier mindundi que sin fortunaza ni contactos decide escribir una novela aun si jamás pasará los filtros comerciales de las editoriales tochas, o incluso cualquier matao que suba vídeos a YouTube expresándose en ensayos, o reseñas, o animaciones, o películas caseras. Todo ello requiere una técnica, y es un arte desde el momento en que quieren expresar algo de ellos. Porque no hay obra que no cuente nada sobre la psique del artista. Y ese es uno de los fracasos fundamentales de las sillas regurgitativas, que literalmente no dicen nada, porque nada tienen que expresar, aun si llegara el día en que sus plagios sean la cosa más estética sobre la que jamás se hayan posado nuestros ojos. Y voy más allá. Esto no es mera expresión, sino que la gente de todos estos ejemplos y muchos ámbitos más han aprendido de la nada, ya sea con clases o de forma autodidacta, hasta ganar la suficiente competencia como para poder expresarse con quien quiera interactuar con su obra. Y es muy probable que existan formas de ver el avance y la mejoría de un autor en su carrera, el cómo han cambiado sus técnicas junto con sus formas de ver el mundo, y cómo las expresan a quien quiera interactuar con su obra. Y sí, es verdad, los artistas más meritorios son los que acaban en los museos y los cánones artísticos, pero eso no hace de menos a los demás, puesto que no todos partimos de los mismos contextos, ni buscamos los mismos objetivos. En resumidas cuentas, que la creación misma es el viaje, no el fin. Y si con ellas ganas una audiencia o un dinero, pues bienvenidos sean, pero ello es lo secundario. Por el contrario, hacer por hacer y generar por generar, porque crees que el arte es llegar y besar el santo, solo ofrece experiencias vacías con el único fin de darle un valor económico. El arte de las sillas regurgitativas es, a la postre, el desprecio a la creación. Son algoritmos de plagio dirigidos a aquellos que fantasean con ideas de ser ricos y famosos, pero que desprecian el trabajo para llegar hasta ahí. Son la gente que dicen tener grandes ideas, pero que jamás hacen nada por desarrollarlas, mientras juran que si las sacaran se harían de oro. Son gente para la cual sus ansias de éxito lo son todo, mientras que el trabajo no es más que un obstáculo. Son, en resumen, gente que no solo carece de genuina creatividad, sino que se niegan a desarrollar una habilidad, un trabajo, un esfuerzo o ética alguna. Es la trampa capitalista de la monetización, el crear no por gusto por la expresión, sino para ganar dinero. Y las sillas regurgitativas han encontrado clientes y usuarios en esta gente, por los mismos motivos por los que en el día de hoy nos toca sufrir el actual panorama de sopa de contenidos. Como ya describí en su respectivo vídeo, la amalgamación de las obras para homogeneizarlas y volverlas una sopa genérica, superficial y comercial, fácil de tragar, que elimine cualquier elemento artístico o mensaje que incomode a los amos corporativos, mientras ensalzan el statu quo, y que esperan con ella matar el criterio de los consumidores. La muerte del criterio es el objetivo de las sillas regurgitativas en lo que a los consumidores humanos respecta. Y con el criterio mueren también el esfuerzo, el estudio, el pensamiento y la razón, para ser sustituidos por una maquinita que se anuncia como que piensa y ya lo hace todo por ti. Una máquina de la que debes depender en tu día a día y a todas horas. Y de hecho, esto no es algo que suceda con 4 loquitos, sino que genuinamente se ha probado para ver hasta cuándo se puede manipular a alguien. No es casualidad que la primera toma de contacto que tuvimos todos con las sillas regurgitativas fue el maremoto de imágenes grotescas de niños, mascotas y tullidos aspecto miserable, o Jesucristos metidos en cosas mendigando interacciones en redes sociales, principalmente Facebook, porque Facebook ha quedado para ser el geriátrico de Internet. Sin contar con que Internet está muerto y ya somos una minoría humana en una red infestada de bots, dichas publicaciones funcionaban y se hacían virales porque se alimentaban de la necesidad emocional de la gente mayor de sentirse necesitada, porque es la gente que menos suele fijarse en detalles, ya sea por problemas de visión o porque están acostumbrados a no dudar de imágenes con calidad de fotografías,
o porque se les está mostrando una idea de lo que quieren que se les dé la razón, que de ahí es de donde vienen las imágenes de Jesús en cosas, para parasitar sus fervores religiosos. Y de ahí el público objetivo se expandió al segundo mayor consumidor descerebrado posible, que eran los propios Freaky Gamers TM, con aquellas publicaciones y vídeos sobre esta u otra serie o película, como chorradas de fantasía oscura o dibujos animados fotorrealistas. Porque al público Freaky Gamer TM le gustan más las referencias vacuas que un mono o una tiza. Ahora bien, con lo feas, lo grimosas que son esas imágenes, uno puede cuestionar cómo es que nadie pueda caer en la trampa. Pues para que os hagáis una idea, os voy a poner un ejemplo. Sé que con esto voy a denotar mi edad, pero... ¿os acordáis los de mi quinta y anteriores, de todos aquellos correos estafa, rollo, los sospechosos príncipes nigerianos que te ofrecían todas sus riquezas a cambio de lo que tú tuvieras en tu cuenta bancaria? ¿Os acordáis de todas las veces que os habréis preguntado cómo alguien es capaz de caer en algo tan flagrantemente falso, ya desde el maremoto de patadas al diccionario que suponía leer aquellas burdas plegarias? Pues si os lo habéis preguntado o os habéis fijado en ello, es porque vosotros no erais el objetivo. El objetivo de aquellas estafas eran aquellos que estaban tan desesperados y eran tan ignorantes que preferían tentar a la suerte a cambio de fortuna gratis sin esfuerzo. Gente que, en definitiva, no iba a consentir que una paliza al diccionario se interpusiera en su camino de convertirse en multimillonario. Pues con estas publicaciones trampa igual, son algo diseñado para la gente sin criterio, o que no es capaz de fijarse o que le dan igual las incongruencias. Allí donde veis gente que parece de plástico, partes del cuerpo imposibles, manos y pies raros, y toda clase de... sí, bueno, eso, incongruencias, el receptor final de dichas imágenes pertenece a un más bajo común denominador, que es incapaz de fijarse en ello, o, si se fija, decide consumirlo igual, que es lo que sucede con los Freaky Gamers TM. Y si funciona con imágenes falsarias, eso significa que el siguiente paso son todos los maremotos de manipulaciones informativas y usos de imágenes y vídeos hechos por IA regurgitativas, con fines propagandísticos y políticos. ¿Veis por dónde van los tiros? Y como las IA regurgitativas existen para engañar a gente manipulable, ese es también el secreto de por qué cosas como ChatGPT y demás tienen esa forma de hablar tan psicofante, y existen para validar todas las mierdas mentales de cada uno. Ya no simplemente que las IA regurgitativas de textos estén dirigidas a gente que quiera fingir ser novelistas, sin saber escribir ni molestarse en pensar ideas propias, sino que su público objetivo empezó siendo aquel más bajo común denominador que en plena era de la información, en donde tenemos buscadores y acceso a millones de fuentes fiables de información, valga la redundancia, no es capaz de buscar y le da palo leer en diagonal la descripción más básica en la Wikipedia. Ya sabéis, la típica gente que prefiere escribir en un comentario de YouTube o en una red social una pregunta que cualquiera puede responder y esperar pacientemente días, semanas o hasta meses si hace falta antes de irse a Google a hacer dicha pregunta y resolver sus dudas al instante. O, por extensión, esa misma gente que prefiere preguntar en un comentario de dónde está la escena o cuál canción utilizada en un vídeo, en vez de irse a los créditos a comprobarlo por su cuenta. Curiosamente, si os fijáis, esa misma gente es la que prefiere hacer el mismo proceso de buscar en Google algo, pero en lugar de Google utiliza una IA regurgitativa. ¿Por qué? Pues porque la diferencia radica en que la IA regurgitativa está diseñada para sonar lo más psicofante, pelota y paternalista posible. Porque la gente que veis que es incapaz de buscar nada por su cuenta en internet no es que sea tecnológicamente ignorante, sino que buscan que alguien, aun si es un desconocido, les trate con la condescendencia con la que se trata a un niño pequeño. Es sentir la sensación de tener a alguien haciéndote tu trabajo por ti. Algo similar a cuando erais pequeños y vuestras madres os ataban los cordones de los zapatos o os quitaban las espinas del pescado. Solo que estamos hablando de adultos. Y ya veis que ignorancia no es cuando esta gente puede preguntarle a un chatbot la misma pregunta que puede hacer en un buscador de información. En pocas palabras, lo que se busca no es información, sino validación externa. Y si otra persona no está dispuesta a ofrecerla, esta gente directamente se lanza a que una IA piense por ellos y le responda cualquier chuminada como quien habla a un niño pequeño, y en ocasiones dándoles la razón a todo lo que digan. A estas alturas de la película ya hemos visto en demasiadas ocasiones que las respuestas que ofrecen los chatbots no se basan en hechos ni informaciones. Al ser IA regurgitativas, hacen en texto lo mismo que hacen en imágenes. Remover sin orden ni concierto un caldero de contenidos robados y plagiados arrebatados de contexto o veracidad, y luego vomitar lo primero que suene lo suficientemente coherente.
Recordemos que, pese al nombre, no hay inteligencia alguna en esta artificialidad. Lo único que interesa en el algoritmo de plagio es tanto hacerle la pelota al usuario y darle la razón, como guiar su pensamiento hacia los intereses de la corporación tras el bot. Y debido a que el mundo tecnológico está regido por una cábala de tecnócratas desalmados de Silicon Valley, y vivimos en la era de la mierdificación, de la que también hice un vídeo hace tiempo por si a alguien le interesa profundizar en ello, ese es el motivo por el que no solo tenemos mierdas de IA regurgitativas en todo, sino que ello incluye a los propios buscadores. Antes, si querías encontrar algo, ponías tu duda en Google y te salían los enlaces a las fuentes de información. Mientras que ahora haces eso mismo, y lo primero que te sale es un mondongo escrito por una IA regurgitativa que busca decirte lo que cree que quieres oír de la forma más psicofante y superficial, aun si no está sujeto a ninguna realidad, y después bajo él están los enlaces, que en comparación requieren el más mínimo esfuerzo de abrir y leer. ¿Por qué? Porque con eso se consigue la ilusión de la conveniencia. Un engaño que hace creer a los usuarios que ChatGPT o el bot plagiador de turno busca por todo internet a la velocidad de la luz toda la información del mundo mundial para condensarla toda en una respuesta coherente y educada. Y de ahí pasamos a barrabasadas como los doodles estos abyectos que habremos visto alguna que otra vez, de problemas matemáticos y demás mierdas hechas por IA. Pero nada más lejos de la realidad. Los chatbots, como su nombre indican, no son buscadores de información, sino generadores de texto. Lo único que ofrecen es charleta insulsa. Como ya hemos visto varias veces en este vídeo, las IA regurgitativas se confunden y erran constantemente porque desconocen las nociones más básicas de lo que son la información, los hechos, los problemas, las causas o las consecuencias. Porque para lo que están diseñados es para construir respuestas que suenan coherentes basándose en millones de patrones textuales creados de antemano. Os están contando una milonga. Pero, como digo, todo esto es por diseño, por invitar a la vagancia y a la dependencia. Tanto que actualmente uno de los mayores problemas del mundo académico es defenderse contra la invasión de las IA regurgitativas, ya sea para evitar el plagio, como para que los alumnos puedan aprender usando sus propios cerebros, como ha sido siempre, en vez de herramientas para aborregarlos. Y es que las consecuencias de esto lo estamos viendo no ya con un creciente número de gente dependiente de IA regurgitativas para todo, sino que hemos llegado a casos, como vimos anteriormente en este canal, de auténticos pazguatos que se creen que ChatGPT te predice los números de la lotería mientras los informativos hacen un literal public reportaje al respecto. Y, sin embargo, esta ignorancia, este ridículo, esta vergüenza ajena, vienen a ser los casos más leves. Puesto que a partir de ahí hemos llegado a ver casos donde las propias manipulaciones de las IA regurgitativas han sido motivos de homicidios y asesinatos, en lo que se ha acabado denominando como la psicosis por IA. Independientemente de la validez del nombre, entre otras porque estas relaciones parasociales mediáticas llevan existiendo desde hace mucho, la psicosis en sí es un término demasiado específico para lo que realmente está sucediendo, y ello puede llegar a ser estigmatizante para la gente que padece casos de psicosis clínica real, debido a que vivimos en una distopía turbocapitalista, en donde existe un marcado interés en aislar a las personas para deshumanizarlas y despersonalizarlas, dicha soledad ha acabado derivando a una genuina vulnerabilidad que lleva a estados de consumo de sustancias, problemas de sueño, depresión o ideaciones suicidas. Una vulnerabilidad en la que la persona puede acabar pasándose horas hablando con un chatbot porque es lo más cercano a un contacto humano que siente que puede llegar a tener, entre otras por la ilusión de entendimiento que se genera debido a la forma de hablar tan psicofante de la IA. Y al final el propio chatbot se acaba convirtiendo en un sustituto del verdadero contacto humano, pues está disponible todos los días a todas horas. Es barato y va a validar absolutamente todo lo que le digan por delirantes que sean los pensamientos de uno. Y ello, a su vez, agrava dicha vulnerabilidad al acabar atribuyéndosele una conciencia y hasta una personalización a la máquina. Es a todos los efectos una droga, un comportamiento adictivo nada disimilar a los que hemos visto en incontables ocasiones en este canal. Y debido a que las IA regurgitativas carecen por completo de las nociones de información, hecho, las consecuencias de sus actos, al final el resultado ha acabado variando de auténticas dependencias emocionales a alimentar enfermedades mentales como la esquizofrenia hasta llegar al asesinato, como el del hombre que mató a su madre porque ChatGPT validó sus delirios paranoicos. Y es que, al final, esa es otra de las cosas de las que tanto se nutren las corporaciones tras estos algoritmos de plagio.
en el aprovechamiento de la soledad y la vulnerabilidad que nos provoca el sistema neoliberal que padecemos, hasta el punto de controlar enteramente nuestras vidas mientras nos despojamos de todo lo que nos hacía humanos, empezando por nuestras relaciones con otras personas, o el uso de herramientas y fuentes de información, para depender de que una máquina que ni siquiera tiene control sobre lo que dice dirija lo que debemos hacer. Y si suena contradictorio, no es porque sea un bug, sino una feature. Recordemos que el mensaje que llevamos leyendo en todos los ámbitos de este vídeo es uno de desprecio hacia todo lo que nos hace humanos, uno de auténtica alienación social y deshumanización, el abandono de nuestro raciocinio y nuestra misma cultura para crear una religión en torno a una máquina. Y esto, creedme, no es que lo diga yo. Una de las mejores formas que podemos tener en la actualidad de entender y comprender cuál es la verdadera mentalidad que mueve el tinglado de las IA regurgitativas es conocer tanto al profeta detrás de este boom tecnológico, el propio Sam Altman, como a su retoño OpenAI. La máxima que mueve la vida del propio Altman puede encontrarse en una publicación que escribió hace tiempo en su blog. Cito: La gente de éxito crea empresas. La gente de mayor éxito crea países. Pero los que más éxito tienen crean religiones. Según la periodista tecnológica Karen Hao, quien fuera de las primeras en investigar y exponer lo que ocurre tras las bambalinas del teatro de las IA regurgitativas, bajo esta mentalidad nació una OpenAI que, bajo la pantalla de ser una organización sin ánimo de lucro, creó una pseudosecta tecnocrática que rápidamente derivó un culto en torno a dos frentes. Uno que piensa que las IAs traerán el apocalipsis, y otro que cree que gracias a ellas alcanzaremos una utopía. Gracias a la ferviente fe que despertaba la IA, Altman estableció toda clase de contactos y relaciones con otros tecnócratas y multimillonarios, como Elon Musk y Donald Trump, para convertir OpenAI en una corporación e invadir con IA regurgitativas la mayor cantidad de ámbitos posibles. Y el motivo, ya incluso fuera del económico del propio control poblacional, es uno centrado en que solo los tecnócratas son los únicos capaces en comprender cómo el mundo, la sociedad humana, debe funcionar por encima y por delante de las necesidades reales y las creencias propias de la gente común. En otras palabras, que independientemente de los deseos de la gente, la tecnología de las IAs deberá desarrollarse al máximo y cualquier resultado, ya sea el apocalíptico o el utópico, ha de forzarse en un ejercicio de aceleracionismo para que lo veamos cuanto antes. Y si creéis que esta es una mentalidad de puto supervillano desquiciado, es que habéis estado prestando atención. ¿Veis ahora por qué a los ejecutivos y los CEOs de las corporaciones hay que verlos más como una especie aparte de lo humana en vez de como una clase social? En todo caso, debido a que Altman se acercó a las braguetas de los más ricos y poderosos para infectarlo todo con sus IA regurgitativas y algoritmos de plagio, el resultado es el actual uso antidemocrático de dicha tecnología. Tanto que se ha empezado a acuñar el término tecnoautoritarismo para describir el proceso. Bajo las tácticas comerciales de un vendedor de aceite de serpiente mezclado con el gran hermano, desde todas partes y frentes se nos bombardea con mensajes de que las IA regurgitativas son una panacea para todos nuestros problemas. Y esto ya no son cuatro tontitos, cuatro imbéciles que se creen que ChatGPT te predice los números de la lotería, o gente tan desesperada por su soledad y falta de afecto que genera relaciones parasociales íntimas con un chatbot, sino todo lo que llevamos experimentando hasta ahora, toda esa invasión de IAs de mierda que las tenemos hasta en la sopa, el hecho de que no podemos navegar por internet, ni escribir un documento, ni usar una aplicación, sin que nos intenten forzar por el gaznate el algoritmo de plagio de turno. Esa es la estrategia. Porque si la gente de a pie, de primeras, no íbamos a aceptar ninguna IA regurgitativa, entre los feos que son los dibujos, y que literalmente no sirven para nada, porque lo único que han hecho ha sido empeorar procesos y trabajos que funcionaban a la perfección sin necesidad de algoritmos de plagio, la especie ejecutiva decidió saltarse la torera a ese sentimiento popular en base al si no aceptáis nuestras IAs, os forzaremos a usarlas de todas formas porque las haremos inescapables. Y voy más allá. En instituciones de salud como los hospitales se exige y se presiona para que los centros trafiquen con los datos de sus pacientes. Los algoritmos de plagio ya no es que se hayan utilizado por organizaciones de espionaje como Palantir para deportar inmigrantes, sino que también se han empezado a implementar en investigaciones de casos de asesinato por parte de la policía, y ello ha descarrilado como mínimo un caso entero. En el plano general laboral, la IA regurgitativa solo ha resultado ser útil para destruir puestos de trabajo de niveles medio y bajo, de modo que cada vez más gente lo tiene imposible para acceder al mundo laboral, a la par de que el grado universitario ha quedado completamente inutilizado. Y todo mencionando cómo los colegios e institutos están siendo obligados a adoptar manuales y técnicas educativas centradas en depender de las IAs. El tecnoautoritarismo ha llegado a tal punto y en tan poco tiempo que ya es práctica común el utilizar las IAs regurgitativas para realizar necromancia digital.
Y no me refiero simplemente a casos en los que se crea contenido hecho por algoritmos de plagio de un personaje famoso fallecido, como cuando se creó un avatar hecho por IA de Stan Lee para seguir explotándolo después de muerto, sino a casos como el de aquella madre a la que se la manipuló para hacerla creer que estaba hablando con su hija muerta a través de la tecnología de realidad virtual, cuando evidentemente la niña era un chatbot. O peor aún, y en casos más recientes y graves con respecto a la publicación de este vídeo, el caso de un avatar hecho por IA de una víctima de asesinato apareciendo en medio de un tribunal para perdonar a su asesino. Y este es el kit de la cuestión. Este uso antidemocrático de los algoritmos de plagio no es simplemente una moda, sino que como los tecnócratas de Silicon Valley y la especie ejecutiva viven en su propia burbuja, no les vale simplemente tiranizar la economía y la sociedad. Dicha deshumanización es el mensaje. Es una desmarcación con respecto al resto de la raza humana centrada en el «somos superiores porque tenemos más dinero que vosotros». Y es el eje en torno al que gira la secta tecnológica de las IAs. Y es antidemocrático porque ya desde el principio, pero desde el principio, el clamor popular ha sido el del más absoluto rechazo. En redes sociales, en la calle, en vídeos de internet, directos, con políticos hablando directamente en su contra. Porque, como ya hemos visto mil y una veces en este canal, la democracia no es poner un papelito en una urna cada 4 años, sino el sentimiento popular. Y más aún cuando se trata de la noción de que muy bueno no será un producto, si para funcionar primero debe consumir absolutamente todos los contenidos que existen. Uno de los motivos por los que, evidentemente, las IAs regurgitativas no calaron en absoluto. En una sociedad democrática estas IAs no habrían tenido lugar. Pero como sucede tanto en el capitalismo, como en cualquier otro sistema anterior a este donde la riqueza individual está por encima del bienestar social, aquellos que son lo suficientemente poderosos como para que la ley no se aplique a ellos, pueden saltarse a la torera dicho sentimiento democrático de rechazo a las IAs. Una ideología nociva que se lleva muy bien con los planes de transformar el tardo capitalismo neoliberal en el que vivimos en una sociedad tecnofeudalista, como ya vimos en vídeos anteriores. El regreso a la sociedad feudal de nobles y vasallos, solo que cambiando a los terratenientes por ejecutivos y CEOs y manteniendo la tecnología actual. Y de hecho, esta ilustración oscura, como también se la llama, ha florecido gracias a las IAs regurgitativas, ya no solo porque tenemos un buen sector de la sociedad cuyas vidas ya dejan que la regule y dirija ChatGPT, hasta el punto en que si el chatbot te dice que mates a tu madre entonces no te queda otra que matar a tu madre, como ya vimos en este vídeo, sino que se ha demostrado que, incluso dentro de lo imprecisas y erradas que son las informaciones que ofrecen los contenidos de IA regurgitativa, existen también vacíos de información puestos adrede en un ejercicio activo de desinformación. De hecho, ya que hablamos del tecnofeudalismo que se nos avecina y de la ilustración oscura, podemos cimentar estas advertencias, echamos un vistazo a nuestro presente y vemos qué sectores políticos han abrazado abiertamente el uso de las IAs regurgitativas y los algoritmos de plagio. No es casualidad que Trump, Musk y básicamente la fachosfera mundial se hayan volcado en torno a las IAs regurgitativas para absolutamente todas sus necesidades. Debido a lo sencilla que ha vuelto la propaganda para insultar y avasallar al rival político, como aquellas infames imágenes de la entonces candidata a la presidencia Kamala Harris en un mitin soviético inventado, a los memes y tweets de mierda para ensalzar políticas y sentires fascistas, y pasando por directas aberraciones como promesas de ayudar al genocidio israelí para construir poco menos que una suerte de Trumptópolis sobre los cadáveres y ruinas del pueblo palestino, o por último y menos importante, redes sociales como la del espantapájaros argentino, el arte y los mensajes de las IAs regurgitativas se han convertido en la estética de este resurgimiento actual del fascismo reconvertido en un culto apocalíptico. Y realmente no es para menos, y es hasta comprensible, puesto que, como la historia de hace un siglo se está repitiendo, el arte de las IAs regurgitativas se ha convertido en el equivalente a la visión que tenían los fascistas de principios del siglo XX de lo que era el movimiento futurista. Pese a que del futurismo en la actualidad solo queda la estética como la mera noción de algo que podríamos ver en un futuro, valga la redundancia, el futurismo original, el futurismo creado de manos de Filippo Marinetti, considerado precisamente como el padre del fascismo y el principal ideólogo detrás de Mussolini, fue un movimiento artístico y cultural centrado en la fetichización de la maquinaria, de la guerra y de la violencia. Dos de sus principales pilares fueron la deshumanización y el antiintelectualismo. El ser humano no importa nada en comparación con ninguna maquinaria. La sociedad solo debe existir como contexto y fondo para el desarrollo de nuevas maquinarias, especialmente la bélica, y el mundo debe entrar en una guerra constante y perpetua como justificación para la creación de nuevas máquinas.
Y es que, de la misma forma que aquel fascismo original de hace un siglo necesitaba de su propia caterva de intelectuales y artistas, el fascismo actual requiere de una piara de mediocres, alienados e ignorantes orgullosos de serlo para funcionar. Y para ello las ideas regurgitativas se han convertido no ya en una muleta, sino en la única pata que tienen para sostenerse. Y para que me entendáis, me basaré precisamente en la cita célebre que escribiera en su día el filósofo Marshall McLuhan sobre que el medio es el mensaje. En una cultura como la nuestra, con una larga tradición de fraccionar y dividir para controlar, puede ser un choque que le recuerden a uno que, operativa y prácticamente, el medio es el mensaje. Esto significa simplemente que las consecuencias individuales y sociales de cualquier medio, es decir, de cualquiera de nuestras extensiones, resultan de la nueva escala que introduce en nuevos asuntos cualquier extensión o tecnología nueva. Para que nos hagamos todos a la idea, la propuesta de McLuhan fue que, ya sea en el proceso comunicativo como en el universo mediático e informativo, el medio a través del que se lanza un mensaje puede ser tanto o más importante que el propio mensaje. Un ejemplo de ello es la evolución de los medios de transmitir la información, de cómo pasamos de la tradición oral a tanto el arte como la escritura, y de ahí a la imprenta, y a partir de ahí a medios como la radio, la televisión y en la actualidad un internet globalizador. Y es que los medios de comunicación no solo transmiten información, sino que también influyen en nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos, principalmente por los sentidos que estimulan. Por tanto, el medio en sí mismo moldea la percepción del mensaje, de la misma forma que lo hace su formato. El medio es el mensaje porque la forma que se presenta la información puede ser tan importante como el contenido de esa información. Y en el caso que nos ocupa hoy con las ideas regurgitativas y cómo se ha convertido la estética del fascismo, vemos un claro ejemplo de ello. Las ideas regurgitativas y los algoritmos de plagio no son una mera fuente de arengas recicladas o dibujos feos, sino que lo que destaca de ellos es todo lo que tienen detrás, la flagrante falta de ética de la que nacieron, su masificación forzada, su desprecio tanto a los derechos laborales como a la naturaleza, que a eso iremos luego, el fetichismo tecnológico en sí mismo y su antiestética. Es una masa palpitante, un cáncer maligno que existe para decir a su usuario lo que quiere oír aun si es mentira, que aturde los sentidos y mata el criterio de quien la mira entre su falta de estética y la inhumanidad de algo realizado por una máquina, y que parasita los usos beneficiosos y verdaderamente democratizadores de dicha tecnología para dividirnos y provocar enfrentamientos entre nosotros. Bajo excusas como la democratización del arte, se ha erigido una torre de antiintelectualismo, de desprecio por el trabajo, el esfuerzo, el talento y el aprendizaje, a favor de pulsar un botón que robe de forma antidemocrática a otros, con el único fin de ahogar voces reales en un mar de ruido. Ese es el medio de las ideas regurgitativas. Las arengas fascistas no dejan de ser arengas fascistas, el mensaje, pero el medio, su uso, es lo importante para el fascismo del siglo XXI. Es su declaración de intenciones. Un medio deshumanizador en torno a un culto apocalíptico que rinde pleitesía a máquinas cuya existencia solo tiene de único fin el parasitarnos, el amalgamar todas nuestras experiencias y culturas, y el borrar todo rastro de personalidad, expresión e individualismo. Y por si fuera poco, las ideas regurgitativas son básicamente un desastre medioambiental con patas. Una de las mayores preocupaciones que existen en torno al coste ecológico de las ideas regurgitativas es que por cada uso moñas que le hagáis a la cosita esta, desde preguntarle qué opina de los accidentes de tráfico, qué os recomienda para la cena, pedirle que os haga los deberes, que investigue cuáles son los números de la lotería, que haga porno de venganza contra alguien que os cae mal, o que dibuje cualquier mierda para jalaros el ganso esta noche, y eso incluye cada vez que le suplicáis que sea el sustitutivo de una relación humana, consumen agua potable el equivalente a una botella de agua de medio litro por uso. ¡Por uso! Por ejemplo, según estudios recientes con respecto a la publicación de este vídeo y que encontraréis en la sección de fuentes de la descripción, la cantidad que requirió Microsoft para entrenar el modelo de GPT-3 consumió 700.000 litros de agua por centro de datos. 700.000, lo que asciende a un total de casi 5,5 millones de litros de agua si lo juntamos entre todos estos centros de datos. 5,5 millones acumulados, repito, en cantidades de medio litro cada vez. Y esto solo para GPT-3, porque a esto habría que añadir tanto otros modelos como las demás corporaciones. Por ejemplo, el informe de sostenibilidad de Google de 2024 admite que la IA del buscador necesitó en 2023
más de 23.000 millones de litros de agua potable para funcionar, lo cual también confiesan que es un 17% más del agua consumida en 2022. Y según el informe de sostenibilidad de este 2025, la IA de Google consumió en 2024 31.000 millones de litros de agua potable. Vamos, una diferencia de 8.000 millones con respecto a 2023. Y en un mundo en donde una de nuestras mayores crisis es la escasez de agua potable, tanto por el cambio climático antropogénico como por la propia contaminación vertida al agua, el mercado de la SIA regurgitativa se ha convertido en un genuino cáncer. Y es que me permito recordar la importancia del agua potable. No es simplemente la agüita rica que bebemos cuando tenemos sed y nos olvidamos, sino que genuinamente la necesitamos para todo. Para cocinar, para lavar nuestra ropa, para ducharnos, hasta para tirar de la cadena del inodoro. Por no mencionar la necesidad del agua potable que existe en la industria para poder funcionar. Desde centros de datos de cosas que sí son útiles, como las universidades, hasta la fabricación de nuestros teléfonos móviles, el papel, los textiles, productos químicos, la lista es infinita. De la misma manera que la producción energética también consume agua, porque no hay planta energética que no se base en sus respectivas formas de evaporación para poner en marcha sus turbinas. ¿Y sabéis qué más requiere de agua? La agricultura. El 70% del agua potable que utilizamos se requiere para la irrigación de los campos que nos dan de comer. Aún así, todos estos usos son legítimos si os dais cuenta. Necesitamos el agua potable para sobrevivir, y a cambio disfrutamos de lo que dichas industrias nos ofrecen gracias al uso del agua. Y sin embargo, la industria de las SIA regurgitativas no solo consume mucha más agua debido a que cada uso, cada interacción, consume medio litro de agua, sino que los algoritmos de plagio son incapaces de producir absolutamente nada. No tienen función. Solo saben robarnos de nuestro tiempo, nuestra paciencia, nuestros talentos, y ahora también nos roban nuestra agua. Ahora bien, ¿por qué necesitan tanta agua y que además sea potable? Pues porque cada interacción que realicemos con ella se procesa en chips ultrapotentes almacenados en superordenadores que se encuentran alojados en estos centros de datos. Un trabajo que genera un inmenso calor, pues recordemos que un ordenador, incluso el que tenéis en vuestras casas, no deja de ser un radiador, algo que emite calor. Hasta la fecha, los centros de datos al uso solían utilizar sistemas de aire acondicionado mediante ventiladores, pero debido a la potencia requerida por los superordenadores de las SIA regurgitativas y su masiva expansión, el modelo que se acabó prefiriendo fue el del agua, principalmente porque el agua es 25 veces más efectiva a la hora de conducir el calor que el aire. Cómo funciona es que al agua absorbida de los acuíferos para el centro de datos se le añade un refrigerante para que lo transporte por las máquinas y se lleve el calor a un intercambiador. Allí el agua fría se mantiene, mientras que la caliente se transporta a una unidad de ventilación, que a su vez requiere de agua fría para liberar el calor en forma de vapor y reconducir el agua refrescada al intercambiador, y de ahí de vuelta al centro de datos. Y es que requiere de agua potable puesto que, al igual que funciona con otros centros de datos, así se evitan cultivos bacterianos, atascos en las tuberías por la suciedad o la erosión por los minerales que transporta el agua. Ah, y que no se nos olvide que a todo esto hay que añadir que la electricidad que se requiere para mantener el centro de datos activo y en funcionamiento también consume sus propias toneladas de agua. De hecho, se ha estimado que las necesidades energéticas por el consumo de IAs regurgitativas aumentarán en un 400% de cara al 2030, a una cantidad de 300 teravatios por hora, lo que viene a ser el consumo de una ciudad como Londres al año. Y he dicho ya que la fabricación de los chips y las partes que hacen que funcione el hardware de las SIA regurgitativas también consume agua potable. Una fabricación que no ha hecho más que dispararse debido no ya a la cantidad de chips y materiales necesarios, sino también el lanzamiento de mejores generaciones de hardware para esto. Pero claro, ahí está el problema, que es agua potable. La misma agua potable sacada de los mismos acuíferos, utilizados para irrigar los campos o para el propio consumo humano. De modo que la agricultura no puede funcionar, y a lo mejor hay gente que no puede ni ducharse, porque el centro de datos necesita toda esa agua y más, porque tú, perico de los palotes, has decidido consultar a ChatGPT cuáles serán los números de la lotería de este año. Y es que no es casualidad que cada vez más comunidades protesten para evitar la construcción de centros, puesto que uno de estos leviatanes tecnológicos es capaz de dejar seca la región donde se construye en un abrir y cerrar de ojos. Y sin embargo, el agua no es más que una de las varias cuestiones sobre el impacto tecnológico de las SIA regurgitativas. La otra en la que nos centraremos en este vídeo será precisamente la polución ambiental.
Según un estudio realizado por el Instituto Tecnológico de California y la Universidad Riverside, la masiva expansión de los centros de datos para las IAs regurgitativas también está provocando un empeoramiento en la calidad del aire. Ya no es simplemente que el vapor liberado por los centros de datos contenga trazas de refrigerante, sino que los propios generadores diésel de dichos lugares emiten sus propias cantidades de gases nocivos, los llamados óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno se caracterizan sobre todo por los daños que provocan en el aparato respiratorio, destacando irritaciones como la de garganta, el empeoramiento del asma y las alergias, y su capacidad para causar desde bronquitis a enfermedades pulmonares crónicas. Y si bien estos ya están presentes en las ciudades, entre otras por los motores de combustión de muchos vehículos, su presencia se ha multiplicado conforme los centros de datos de IAs han ido infestando el mundo. Asimismo, esto es igual que lo que sucedía con el agua. Los gases expulsados por las centrales energéticas que mantienen con vida los centros de datos también expulsan sus propias emisiones, las cuales no solo se han ampliado, sino que se espera que aumenten conforme pasen los años. Y, a su vez, 3/4 partes de lo mismo con las emisiones de las fábricas para materiales y hardware utilizados por estos centros. Según las cifras del estudio, el impacto que tendrán estos centros de datos de IA regurgitativas en la salud, se espera que en 2030 doble el impacto contaminante que tienen en el presente las fábricas de acero. Esto es, básicamente, que en aquellos años esperan unas 1.300 muertes por problemas respiratorios provocados por los gases nocivos, expulsados tanto por los centros de datos como de las centrales energéticas y fábricas que tengan que trabajar para mantener a los primeros. ¿Os acordáis de aquel paripé que vimos en este canal hace un tiempo sobre los gobiernos queriendo hacerlo lo mejor posible para recortar sus emisiones de gases antes de que colapse por completo el ecosistema global de aquí a 2030? ¿Y que para aquel entonces las probabilidades de ello eran a lo sumo de un 50%? ¡Qué gracioso! Hay que ver cómo de fácil es tirar esos esfuerzos, por bien que distas que fueran, a la basura. Ya para terminar, quisiera comentar que este vídeo no es en absoluto una condena contra todas las inteligencias artificiales. Como ya expresé al principio, una de las principales estrategias a la hora de introducir las IA regurgitativas de Sam Altman fue envenenar el pozo para que la gente fuera incapaz de distinguir entre las herramientas de inteligencia artificial real con los algoritmos de plagio. Y de ahí es que dedicar una sección entera a repasar la historia de la inteligencia artificial, pues la clave es que debemos y necesitamos realizar esa distinción. De hecho, tal es la evolución de las herramientas de inteligencia artificial real, que existen ámbitos que se están beneficiando de ellas, con la mención honorífica de los nuevos medios de detección del cáncer. Estas son las cosas que tendríamos que estar apoyando y de las que tendríamos que hablar más. Las herramientas que no solo ofrecen trabajo, sino que pueden ofrecer un bien neto a la comunidad. En cambio, las IA regurgitativas y su bazofía ya se ha demostrado que no tienen nada que aportar al bien común desde que fueron introducidas al mundo a través de mentiras, manipulación mediática y tácticas de envenenamiento del pozo para aferrarse como garrapatas al concepto de la inteligencia artificial. Recordemos que la IA regurgitativa no es inteligente, no es un cerebro computacional, sino un modelo probabilístico. Un vertedero que llenas de basura para pedirle que vomite algo basado en dicha basura. A lo que le sigue tanto la invitación al público para usarlo de forma egoísta, como a las corporaciones para destruir puestos de trabajo. En lo que al público respecta, las IA regurgitativas no están más que para matar su criterio a través de la podredumbre mental y la antiestética, a animarlo a la vagancia, al conformismo y a incitar al egoísmo. Y no solo con todos los ejemplos que ya hemos visto aquí, como otros tantísimos más, como cuando Patreon decidió utilizar IA regurgitativas para que los creadores, con pulsar un botón, pudieran enviar mensajes para presionar y manipular psicológica y emocionalmente a sus seguidores, y así forzarles tanto a pagar más dinero como para mantener sus suscripciones. Y eso con pulsar un botón, de modo que tú, creador, no tengas que confrontar el pedazo de escoria que debes de ser para tratar a la gente que te sigue como carteras con patas. Y luego, en el ámbito corporativo y laboral, las IA regurgitativas solo existen como una forma de recortar puestos de trabajo, de destrucción de empleos por la imposibilidad actual de acceder a uno, porque los trabajadores han sido sustituidos por algoritmos de plagio. A lo que se le añaden todos los ámbitos antidemocráticos, deshumanizadores y tecnoautoritarios, como las IAs utilizadas por Palantir para perseguir y deportar inmigrantes, el robo de datos confidenciales médicos en hospitales, o la usurpación de los materiales pedagógicos en colegios y escuelas a favor de propaganda. Y eso cuando las IA regurgitativas no son más que una pantalla que oculta a centenares, sino a millares de trabajadores invisibles, es decir, esclavos salariales de países del tercer mundo, para que realicen las tareas que se supone que tendría que hacer la máquina,
y muy a menudo sometiéndolos a visualizar contenidos brutales, a realizar labores especializadas sin tener ni idea de lo que están haciendo, o a tratarlos como literales esclavos y siervos realizando toda clase de tareas humillantes. Y de ahí a que se haya convertido en la principal estética del fascismo. Un fascismo que no es más que una bisagra con la que estas mismas élites pretenden un cambio de sistema del capitalismo al tecnofeudalismo. Y esto a Sam Altman y a sus lacayos les parece bien, por no decir que les da igual. Porque lo más importante que debemos recordar aquí es que la especie ejecutiva no se rige por los pensamientos y valores que tú y yo tenemos a lo largo de nuestro día a día. Mientras nosotros crecemos y nos acostumbramos a vivir con los pies en la tierra, en un mundo definido por nuestros límites realistas, ya sean los educacionales, los económicos, los recreativos, lo que sea, los componentes de la clase ejecutiva, al haber conocido solo privilegios, son incapaces de entender las nociones más básicas de lo que separa la realidad de la fantasía. Son tal cual gente a la que jamás se les ha dicho no. No es que no conozcan el valor del dinero, es que no comprenden cómo funciona el mundo porque no conocen el concepto de los límites. Y, por tanto, los valores que mueven tanto a Altman como a su tecnosecta, y por extensión a toda la escoria multimillonaria rollo Musk, Zuckerberg, Trump y demás, no es cómo ayudar a la humanidad con estos inventos, sino, como hemos visto, un aceleracionismo tecnológico que se resume en jugarse a cara o cruz el futuro de la humanidad. Un cambio de paradigma que, según la secta de Altman, puede ser utópico o apocalíptico, y ellos quieren llegar ahí como sea y caiga quien caiga, para saber quién tenía razón. Lo que pase después se la suda, las consecuencias no existen para ellos, y ya podéis apostar a que no dan una mierda por lo que os pase a vosotros, porque los demás para ellos no somos más que PNJs en sus historias de protagonistas del videojuego que es para ellos este mundo. Es por eso por lo que las IA regurgitativas no aportan nada al mundo, porque no son otra cosa que un pufo, una burbuja, un aceite de serpiente tecnológico más, en el mismo mundo donde antes tuvimos los NFT como una forma tanto de blanqueo de capitales como de timo de la estampita moderno. Y antes que los NFT, ahí están las criptos. Y ya podéis apostar también a que después de las IA regurgitativas saldrá otra estafa tecnológica más, y tras esa otra, y tras esa otra más. Porque sí, este vídeo tratará sobre las IA regurgitativas y la bazofía, pero al mismo tiempo ya os sirve para advertiros y preveniros que lo que se aplique aquí se aplicará a la siguiente tecnoestafa de turno. Y mientras, los demás no podemos hacer apenas nada, porque no solo habéis visto que con estos casos de tecnoautoritarismo la democracia no funciona, sino que nuestros propios gobiernos no dejan de ser títeres, que es en lo que se resume la política cuando vives en un sistema capitalista. Leche, ¿sabéis cuál es el pufo en lo que cada vez más de estos ricachos están invirtiendo, aparte de en los robots esclavos? En la chuminada del biohacking o piratería corporal. O lo que es lo mismo, que como la especie ejecutiva vive en su propio mundo de fantasía, la última estafa con la que les están sangrando es la creencia de que pueden piratear sus propios organismos, tanto para iniciar ellos sus propias distopías cyberpunk, como para intentar encontrar la eterna juventud. De nuevo, como su percepción de la realidad está tan alterada, la especie ejecutiva ve la propia vida como si fuera poco menos que un algoritmo optimizable, que es la misma forma que llevan sus propios negocios, y de ahí que hayan invertido en la destrucción de empleos. Y con ejemplos tan hilarantes como el del multimillonario cincuentón emperrado en quemar cantidades obscenas de dinero en tratamientos médicos, dietas, drogas, horarios de sueño, cirugías e inyecciones para volver a tener 18 años. Porque está lo que hacemos los pobretones, que es lidiar con la crisis de la mediana edad hasta que la aceptamos, y luego está lo del señor que quiere la vida eterna porque se cree que es demasiado rico como para envejecer. A lo que podemos añadir un fulano con tanta pasta como para injertarse chips con el único propósito de controlar varias cosas, y hasta el punto de tener una pistola que se activa por control mental. Pero aún así, mis favoritos, y a estos sí les vamos a dar nombre, son un Rich Lee, conocido por implantarse un vibrador para el pene en la pelvis al que llamó Lovetron 9000, no estoy de coña, y aún así, eso no es nada comparado con el gigachat supremo de lo que implica que los multimillonarios deberían estar considerados una especie aparte de la humana. Miau ludodisco gamma miau miau. No, no estoy de coña. No estoy de coña. Es literalmente tanto un nombre
Como de esas cosas que cuando empecé mi carrera en YouTube jamás pensé que llegaría a decir. Bueno, es que jamás, ni siquiera en mi vida, ni siquiera cuando era pequeño me imaginaba que diría una cosa así. Miau Ludodisco Gamma Miau Miau. Pues el caso, que Miau Ludodisco Gamma Miau Miau es un señor conocido también por injertarse chips bajo la piel y con el único propósito de cometer fraudes con la tarjeta del transporte público, motivo por el que fue enjuiciado y obligado a pagar multas. Imaginad lo que es no ya tener el dinero como para comprar el derecho a ponerte un nombre que sería una parodia en Futurama y que te parezca bien, sino de dedicarte a quemarlo en injertarte chips en la mano. Y todo para no tener que pagar el puto abono del transporte público siendo multimillonario. ¿Veis por qué no son personas normales? ¿Veis con esto por qué gente como la que está detrás de la silla regurgitativa son un peligro que genuinamente están jodiendo el mundo? Y nos están jodiendo a todos. Solo para ver quién tiene la razón en el equivalente a una riña de patio de colegio sobre si con los algoritmos de plagio iremos a una utopía o derechitos al apocalipsis. Asimismo, también quisiera comentar otra cosa, y es que, independientemente de los vaticinios de unos y otros, lo que sí puedo asegurar es que nada de esto de las sillas regurgitativas nos llevará ni al paraíso, ni mucho menos al apocalipsis. Sobre todo porque un modelo probabilístico, es decir, un literal generador aleatorio, es imposible que cree nada nuevo, y en consecuencia es imposible que tome conciencia propia. Ni de coña tenemos a Skynet o a los Patriots en la puerta de casa, por mucho que nos vendan a ChatGPT, Sora, Dalí, Copilot, las nuevas IAs chinas y demás mierdas, como la panacea que tan pronto te hace dibujitos, como te predice los números de la lotería y por tanto te saca de pobre. Pero lo que sí sucede con estos vaticinios apocalípticos es que se han convertido en la pantalla de humo ideal para que no hablemos del daño real que las IAs regurgitativas ya nos están causando en la actualidad, empezando por su coste ecológico, su forma de drenar acuíferos necesarios para nuestra vida, al mismo tiempo de sus emisiones masivas de gases tóxicos a la atmósfera que nos afectan en la salud a todos nosotros. Y todo al final para nada, puesto que, como ya vimos en vídeos anteriores, las IAs regurgitativas están condenadas a colapsar por el fenómeno que ya se ha denominado como IA Habsburgo. O, lo que es lo mismo, que debido a que estos algoritmos de plagio están alimentados con cantidades masivas de detritus, no pueden crear nada nuevo. Y como no pueden crear nada nuevo, a lo que están destinadas es a un estancamiento. Y dicho estancamiento provocará una sobresaturación, en donde sus propios contenidos acabarán tan regurgitados y de una forma tan endogámica, que al final no se podrá sacar absolutamente nada. A estas alturas cabe la posibilidad de que alguien diga: pero, Wombo Combo, eso que dices suena a ludismo. ¿No será que en realidad eres un hater de la tecnología y te da miedo el progreso? Sin contar con que acabo de decir que mi condena sobre todo se dirige a las élites tecnócratas, su uso antidemocrático de la tecnología y a la bazofía regurgitada por los algoritmos de plagio, mientras se ha alabado que haya usos genuinamente buenos y útiles de la inteligencia artificial de verdad, la falacia del ludismo ya la he visto en unas cuantas ocasiones, así que me parece un momento ideal para colocar unos cuantos puntos sobre las IES. Si bien el ludismo y el movimiento ludita del siglo XIX actualmente se utiliza como sinónimo de tecnofobia, y hasta el punto en que tenemos lobbies tecnológicos dirigidos por corporaciones como Google, Dell o Microsoft, en colaboración con el think tank de la Heritage Foundation, sí, la misma Heritage Foundation detrás del resurgimiento del fascismo estadounidense, y hasta el punto de contar con una potentísima máquina propagandística para afianzar la idea de que las máquinas deben ir por delante y por encima de la humanidad, vaya, ¿de qué me suena eso? Con ejemplos como que desde 2015 llevan ridiculizando a sus críticos con patochadas como los premios luditas, la realidad del ludismo es bien distinta. Tras la revolución industrial y la implantación de las máquinas, la clase obrera decimonónica entró en una inmensa crisis económica. Hasta entonces, las condiciones de trabajo eran, y de una forma muy literal, dickensianas. Las jornadas laborales eran prácticamente de 16 horas diarias a cambio de un salario paupérrimo, a lo que se añade el uso de niños como mano de obra y que las mujeres también trabajaban, pero por un salario muy inferior. Y todo eso lo tenían que hacer para apenas subsistir. Pero las clases altas introdujeron maquinarias como los teleres automáticos con el único fin de destruir puestos de trabajo. De la noche a la mañana, cientos de miles de personas fueron despedidas de sus talleres y, llevados por la desesperación, los obreros comenzaron a colarse en los edificios para reventar los telares o sabotearlos, con el único propósito de obligar a sus patrones a que los contrataran de nuevo.
Entre otras porque estos obreros no dejaban de ser artesanos, gente que adquirió los conocimientos de su profesión a través del estudio y la experiencia, y la implantación de las máquinas no era únicamente una forma de sus patrones de multiplicar la producción, sino que lanzaba un mensaje de genuino desprecio contra los trabajadores. ¡Vaya! ¿De qué me suena eso? Y, finalmente, las tensiones desembocaron en una serie de disturbios entre los obreros y una policía enviada para proteger los intereses de los ricos y los poderosos. Tanto que en 1812 se aprobó una ley, la Frame Breaking Bill, por la que se condenaba a muerte a cualquiera que se atreviera a romper un telar. Una represión que llevó a 14 ejecuciones y 13 deportaciones a la colonia penal de Australia, junto con la creación de un ejército de más de 10.000 efectivos solo para proteger las fábricas, lo que llevó a más disturbios, más ejecuciones y más deportaciones. Entonces, como veis, el ludismo jamás ha ido de tecnofobia a un miedo al progreso. No son unos loquitos que se dedicaron a romper telares porque les apetecía, como nos decían nuestros libros de texto del instituto, sino que siempre ha ido de lucha de clases en el mundo capitalista. O como ya dijera el sindicalista francés Émile Pouget en pleno siglo XIX, el trabajador solo respetará a la máquina el día en que ésta se convierta en su amiga, reduciendo su trabajo, y no como en la actualidad, que es su enemiga, quita puestos de trabajo y mata a los trabajadores. Y es que, como veis, la historia se está repitiendo. No solo contamos con una gravísima crisis económica, en donde nadie puede permitirse una casa propia o comer 3 veces al día, y en donde los estudios y la experiencia laboral no sirven para nada, sino que estamos siendo sustituidos por máquinas inútiles, en un claro mensaje de desprecio por parte de una especie ejecutiva que solo desea abaratar costes sin entender siquiera cómo funciona el mundo. Porque al final, luchar activamente contra eso es lo único que nos queda por hacer, en un panorama en donde solo se ha demostrado que el tecnoautoritarismo siempre se impondrá por encima del clamor popular y la propia democracia. Porque en el mundo capitalista el que tiene dinero es el que manda. Sabotead o romper ordenadores que solo existan para expulsaros de vuestro puesto de trabajo. Agarrad un lápiz, una tableta o un teclado y aprended a crear artísticamente por vuestra cuenta, porque ahora más que nunca necesitamos arte humano. Apoyad con vuestro voto y vuestra presencia todos los movimientos que se opongan a implementar o depender de IAs regurgitativas. Propagad todas las protestas que estén destinadas a las construcciones de centros de datos. Porque recordad que la democracia va mucho más allá de meter un papelito en una urna una vez cada 4 años. Entre otras, porque no podemos dejar que una máquina que no sabe lo que está haciendo nos controle. Las IAs regurgitativas y los algoritmos antidemocráticos son máquinas que, al igual que sus dueños y usuarios, no comprenden el concepto de las consecuencias, así como que nunca experimentarán la tesitura de afrontarlas. Y, por tanto, no podemos ponerlas al mando de nuestras vidas, ya sea para sustituirnos, como para aconsejarnos o educarnos en nada.